La casa que recorreremos el día de hoy está impresionante. En este terreno de 8.7 por 19 metros, este arquitecto construyó la casa de sus sueños, con unos señores acabados y una distribución en niveles muy creativa y muy inteligente para el terreno que se tiene. Acompáñenos a conocerla. Nos encontramos en el norte de Mérida, en la colonia Xcumpichi, una colonia que ha sido testigo del crecimiento de esta ciudad, en donde hoy podemos encontrar muchos centros de servicios, incluidos museos, supermercados, plazas y más. ¡Qué increíble propiedad! Además, miren qué bonito recibimiento. Hola, guapo, ¿cómo estás? Esta propiedad se encuentra encima de un terreno de 8.7 metros de frente por 19 metros de fondo. Fue por eso que tuvieron que aprovechar al máximo la verticalidad en este proyecto. Aquí podemos ver 3 plantas, además de una cuarta que es un sótano que no se puede ver, pero que ahorita vamos a conocer. Podemos ver incluso que la parte de arriba pareciera como si estuviera flotando o que si estuviera sobrepuesta, como si fuera un juego de Jenga en donde ya llevas un rato jugando y las piezas están todas desviadas. Aquí podemos ver también la paleta de colores y materiales que nos van a acompañar a lo largo de todo el recorrido, con este portón de metal en tonos negros o la celosía tipo madera que tenemos en medio y el concreto pulido en la parte de arriba, así como también ese tono verde que termina de destacar en la puerta. Por cierto, ahí les dejamos el código por si quieren replicarlo en sus proyectos. En esta propiedad utilizaron una solución muy creativa para darle privacidad a las 2 habitaciones. En esta primera utilizaron esta celosía que cubre y le da privacidad en cuanto a la vista, pero permite la circulación del aire, y en la parte de arriba incluyeron esas jardineras, que además terminan de decorar la vista. Pero bueno, creo que ya hablamos suficiente de lo que hay aquí afuera, porque no mejor vamos y conocemos lo que hay tras este muro. ¡Wow! ¡Qué buen aprovechamiento del espacio! Desde que entramos ya nos obliga a tomar la decisión de si irnos hacia arriba, conectando con el área un poco más privada de la casa, o hacia este pasillo, el cual conecta con el área social en donde tenemos la piscina y una salita deliciosa. De hecho, desde aquí podemos darnos cuenta que es un terreno relativamente corto, ya que podemos ver el final de la propiedad en donde está la piscina y esa terraza. Pero ahorita llegamos a eso, que estoy seguro que les va a encantar. De este otro lado tenemos una amplia cochera en la cual tenemos el espacio suficiente para poner 2 vehículos grandes. Y por acá, la escalera que nos conecta con la parte de arriba con una terraza espectacular. Es más, vamos a verla. A esta escalera le incluyeron esta tira de luz LED, la cual se encuentra perfectamente empotrada a la pared y además de verse padrísimo y súper estético, también es muy funcional, ya que ayuda a iluminar la escalera de noche. Es que miren este lugar, me encanta, es de mis partes favoritas de la casa. Aquí incluyeron esta larga barra con cobertura de granito en la que nos encontramos desde una jardinera, un lavabo, toda la instalación hidráulica y esto. Miren nada más, un asador, que este es el típico asador que nos encontramos en el Costco o en su tienda de preferencia, al cual le volaron las patas y lo empotraron de tal manera que se integre perfectamente con la meseta. Aprovecharon también para incluir estos ladrillos que normalmente veríamos en tono color barro, pero que aquí los pintaron y quedaron muy bien y armoniza perfecto con el granito y los tonos de madera que vemos. Y hablando de madera, chéquense la parte de arriba. Ahí incluyeron este techo que es una duela sintética que quedó precioso. Y además lo incluyeron tanto en la parte exterior como también en el interior. Y les voy a decir, esta es de mis partes favoritas porque tenemos todo o podemos entender mucho mejor la casa. Desde aquí podemos ver la zona de la piscina. ¡Wow! Que con este calorcito vaya que se antoja. Por este otro lado tenemos estos ventanales que permiten integrar el espacio exterior con el espacio interior. Es más, vamos a conocerlo. Me encanta este espacio. Cabe destacar que esta casa la vive el arquitecto que la diseñó. Es por eso que tuvo tanto cuidado con los materiales. Y nos podemos dar cuenta desde la cancelería que utilizaron, una cancelería de muy buena calidad, lo cual hace mucho más fácil integrar la parte interior con el exterior y permite también la ventilación cruzada, o también con los pisos, en el cual utilizaron este piso de mármol en un tono gris que queda perfecto con la paleta de colores de la propiedad. Para terminar de rematar, utilizaron cemento pulido en las paredes
que queda muy bien con las vigas que tienen fines estructurales y que también son decorativas. Este arquitecto decidió ya poner a la venta la casa, ya que la familia creció y es momento de emigrar a un espacio un poquito más grande. Y que nos contó que vaya que disfrutó de esta propiedad. Incluso nos contó que mientras estaba la familia en esta zona del comedor, tenía reuniones sociales en la parte de abajo. Esta es una excelente manera de aprovechar la verticalidad de la construcción. Está increíble, me encantó. Y además está muy bien integrada con la cocina. Vamos a verla. Aquí decidieron incluir una cocina integral que tengo que ser honesto con ustedes. Ya me proyecté perfectamente bajando de las escaleras de la recámara principal, despertando para preparar unos huevitos y terminar el desayuno con esta hermosa vista. Me encantó esta cocina. Además, a esta se le llama una cocina integral, ya que según nuestras investigaciones, así se le llama a toda aquella cocina en la cual integra perfectamente los electrodomésticos para hacer más fácil el día a día. Por ejemplo, el microondas que tenemos aquí perfectamente empotrado justo por debajo del horno convencional. O del otro lado que tenemos el refrigerador. Además, seguramente habrán notado que tenemos muchísimo espacio de almacenamiento. Este además se abre y está integrado de manera modular y nos encantó, está padrísimo. Y por acá incluyeron esta isla en la que tenemos una parrilla de gas empotrada y que genera el espacio ideal para tener área de preparación, ya sea de este lado o de este otro, o con espacio suficiente para utilizarla como barra desayunadora. Aquí utilizaron un acabado de cuarzo en unos tonos blancos cremitas que armonizan perfecto con la paleta de colores. Me encantó. Vamos a conocer las recámaras. Nos encontramos en el cubo de escaleras. Desde aquí nos podemos conectar perfecto con las 4 plantas que constituyen esta propiedad, incluida el sótano. Para que quede más claro, les explico con el plano. Este es un corte lateral de la propiedad. Se puede ver claramente los 4 niveles. Empezando por el sótano, en donde tenemos el cuarto de servicio, luego el garage, la piscina y el área social que están a nivel de la calle. Uno más arriba tenemos la parte más privada, con el comedor, la cocina y una recámara. Y el cuarto nivel es completo para la recámara principal, con su closet vestidor enorme y el baño. Este cubo donde estoy parado ahorita conecta toda la casa de una manera muy práctica. Ya teniendo más clara la distribución vertical de la propiedad, continuemos con el recorrido. Aquí tenemos 2 puertas. De este lado tenemos la primera de las recámaras y por aquí medio baño. Al fondo tenemos esta pared de madera, o lo que parece ser una pared, pero en realidad es una puerta que permite conectar tanto la recámara principal y esta planta con el cuarto de lavado, y esto sirve para tirar la ropa sucia y que se conecte directamente con la zona de lavado. Está increíble, una excelente solución. De este otro lado tenemos el medio baño. Este sirve para dar servicio a las visitas y nos vamos a encontrar con la misma paleta de materiales que veíamos anteriormente. Aquí tenemos esta meseta de cemento pulido, la cual decidieron recubrir con un sellador, es por eso que brilla un poco más que las paredes que tenemos en los otros espacios. También incluyeron muy originalmente este hueco, el cual sirve para colocar las toallas, es decir, para tener un toallero pero poco convencional. Nos encontramos también con esa ventana horizontal, la cual permite la circulación de aire en este baño, cosa muy importante en espacios como este. Y por acá tenemos la primera recámara. Esta, a pesar de ser la recámara secundaria, cuenta con muy buenas dimensiones, con 3.9 por 4.5 metros, incluido el closet. Además, miren qué buen tamaño de closet, con espacio suficiente para la ropa íntima, los zapatos o para colgar todas las camisas y playeras o vestidos. Además, esta tiene mucha privacidad gracias al efecto tipo celosía que tenemos en la parte de acá. Este, de hecho, es el frente que veíamos en la fachada, que se encuentra algo retraído y con una cobertura de madera. Además, podemos abrir esto generando una terracita y también podemos abrir esta celosía para permitir una mayor ventilación cruzada en el espacio. Está increíble. Esta recámara cuenta también con su baño propio, en la que nos vamos a encontrar acabados como el cuarzo blanco que veíamos en la cocina o estos porcelanatos tipo mármol que quedan padrísimo tanto en esta zona como también en la parte húmeda donde está la regadera. Me encantó. Vamos a conocer la recámara principal, que si esta les gustó, espérense a ver la siguiente. Me encantaron las escaleras.
En esta utilizaron una cobertura de madera que sirve para recubrir los escalones y también esta placa de metal, esta placa de acero que sirve como barandal. Y es que desde aquí podemos ver esta doble altura que nos permite ver toda la zona de la cocina y también del comedor, y en donde vemos que dejaron toda la última planta dedicada al master bedroom. Ahí nos vamos a dar cuenta que tenemos el espacio suficiente para tener un super closet vestidor y esta hermosa habitación de excelentes dimensiones. En esta nos vamos a encontrar de nuevo con los acabados que veíamos anteriormente de cemento pulido y también esa barra de madera que oculta esa tira de luz LED que ilumina durante la noche y hace que se vea padrísima esta habitación. Del otro lado, prácticamente eliminaron la pared, incluyendo esta enorme ventana en la cual obtenemos privacidad, como veíamos en la fachada, gracias a esta jardinera con arecas. Y por acá, un super closet vestidor con espacio suficiente para tener toda nuestra ropa y también para poder tener todos nuestros zapatos. Está ideal. Este nos conecta hasta el fondo con un baño muy cómodo y de este lado con un amplio lavabo en el que tenemos espacio para 2 personas. Muy importante para todas esas batallas matutinas. Y por acá este hermoso baño, además muy bien iluminado gracias al tragaluz que tenemos en esta parte y también a estas ventanas que tienen unas persianas tipo louver que permiten una circulación de aire y también de iluminación. Y esta banquita que la verdad me encantó. Este tipo de piedra que la hace tan única y tan original. Y de nuevo vemos los acabados con los porcelanatos tipo mármol, pero ahora en todo el baño. Está increíble. Oigan, ahora sí, vamos a conocer la parte del exterior, que estoy seguro de que les va a encantar toda la zona de la piscina. De verdad, van a ver por qué. Y ahora sí, llegamos al punto en el que iniciamos, pero ahora vamos a conocer las partes exteriores y esa piscina deliciosa que seguro les va a encantar. Pero antes, chéquense esta gran idea para aprovechar el espacio. Aquí incluyeron esta bodeguita justo por debajo de las escaleras, esta conecta con la cochera y es en donde se esconden las instalaciones hidráulicas de la piscina, y aquí tenemos otra que se encuentra un poquito más alta. Una excelente manera de aprovechar el espacio. ¡Wow! Estoy seguro que esta parte les va a encantar. Con ustedes, la piscina. ¡Wow! Me encanta. Y es que a pesar de que el terreno es relativamente pequeño, incluyeron una piscina de muy buenas dimensiones. Esta tiene 2.7 por 4.6 metros. Cuenta también con su sistema de filtrado y de calefacción. A un costado incluyeron esta duela sintética para resaltar esos tonos de madera que tanto hemos visto a lo largo de toda la propiedad. Y de este lado incluyeron este pasto sintético, pero no dejaron a un lado la vegetación, ya que tenemos plantas tanto alrededor de la piscina como también este enorme árbol de chacá que quedó precioso con este teléfono gigante que poco a poco lo ha ido recubriendo. Me encantó, y las arecas de alrededor, wow, este espacio está ideal para venir a gozar. Y detrás mío podemos ver el área sobre la cual nos encontrábamos hace un momento, en donde de ese lado tenemos el asador y por acá toda la zona de la piscina y el comedor. ¿Qué tal, no? Excelente uso de la verticalidad. Vamos a conocer la parte interna de esta área social. Este espacio fue pensado para que se pueda integrar perfectamente el interior con el exterior. Y esto es gracias a los ventanales que tenemos a los costados que permiten eliminar las paredes. Y así poder estar afuera en la piscinita, gozando del rico clima cálido de Mérida, o estar aquí adentro con todo cerrado, todo abierto según te guste, viendo un partido o, ¿por qué no?, un capitulito de Trasmuro. Y es que este espacio puede servir para hacer reuniones sociales o también como un espacio de trabajo. Incluso aquí podemos ver que incluyeron esta tarja con instalación hidráulica y en donde también tenemos un refrigerador, con lo cual nos ahorramos el tener que ir arriba a la cocina. Es decir, tiene todo listo para la fiesta o para las reuniones familiares. Incluyeron también esta mesa con espacio para 6 personas que el día de mañana se puede convertir en un espacio de trabajo. Me encanta este lugar. Alrededor incluyeron también este librero, tanto de este costado como de este otro, en la que utilizaron madera de salam. Y por acá tenemos este enorme sofá en forma de L, el cual el día de mañana se puede convertir para alojar a algún huésped que venga de visita, ya que también cuenta con su propio baño completo, que es el que se encuentra detrás de la puerta louver que tenemos aquí a un costado. Y si continuamos con el recorrido, nos vamos a encontrar de entrada con esta puerta que podemos mantener abierta o cerrada, y es la que nos conecta con la zona de servicio. Por acá tenemos el cuarto de lavado,
en el que utilizaron esta creativa puerta que sirve para aprovechar al máximo los espacios, y de este otro lado nos conecta con la parte del cuarto de servicio que se encuentra en el sótano y con el baño que sirve para dar servicio a quien habite este espacio. Oigan, y si les gustó este contenido en el que recorrimos una casa espectacular, en la que hicieron maravillas con el poco terreno que se tenía, no se pueden perder el siguiente capítulo, que estamos seguros de que les va a encantar. Y nos vemos la siguiente ocasión, detrás del muro.